Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a iniciar con la clase que tenemos. La vez pasada concluimos con la miniserie sobre nuestra identidad, ¿verdad? Nuestra nueva identidad más bien. Y hablamos sobre quién somos en Cristo individualmente. Entendimos que cuando llegamos a la fe del Dios de Israel, por medio del Mesías de Israel, dice Pablo que nosotros somos injertados al pueblo de Israel. De modo que, aunque seamos de origen gentil, Dios cambia nuestra identidad y nos convierte en miembros del pueblo de Dios. Amén. Entonces, ahora que ya tenemos esto bien en nuestra mente, vamos a comenzar con esta nueva serie. Igual van a ser como unas 4 lecciones de quién somos ahora colectivamente. ¿Ok? Una vez más, ya sabemos quién somos individualmente, pero ahora vamos a comenzar a descubrir quién somos colectivamente cuando nos reunimos, como en esta ocasión aquí, ya sea personalmente o incluso por el internet, por Zoom, quién somos cuando nos reunimos. Amén. Así que vamos a comenzar. El punto número 1, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? El cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 5. Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 5. Que no tengan, me ayuda a leerlo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. So aquí dice Pablo que somos muchos miembros y somos parte de el cuerpo de Cristo. Así que nosotros colectivamente, cada uno es miembro y formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esto Pablo lo va a volver a confirmar. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Una vez más, vosotros, o sea, nosotros, ¿somos qué? El cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, estos pasajes bíblicos nos dejan claro que cuando creemos en Dios a través de Cristo, somos llamados miembros del cuerpo de Cristo. Esto es por el motivo de que cuando entregamos nuestras vidas a la voluntad de Dios por medio de Cristo, nos sometemos al señorío de Cristo. De modo que Yeshua llega a ser la cabeza y nosotros miembros de su cuerpo. Amén. Así que cuando decimos que Cristo es la cabeza, es porque Él es, en términos modernos, Él es el jefe, ¿verdad? Y nosotros estamos abajo de su señorío. Similarmente de como nuestro cuerpo físico está compuesto de diversos miembros y cada uno tiene su función, igualmente es nosotros en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función especial, particular en este cuerpo, ¿verdad? Que la Biblia lo llama cuerpo de Cristo. Y vamos a ir a ver unos pasajes de cómo Pablo va a explicar que así es, que nosotros colectivamente somos cuerpo de Cristo, somos miembros y que cada miembro tiene un trabajo que desarrollar. Ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 12, vamos a ir a los versículos 14 al 21. Ok, 1 Corintios capítulo 12, versículos 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si
si dirige el pie, si digiere, si dijera el pie, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. amén. Entonces Pablo está diciendo, así como en lo físico, cada miembro tiene su función, eso también refleja lo espiritual y en nosotros. Y cada uno tiene su trabajo, entonces significa que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo y cada uno de nosotros tenemos una función que desarrollar dentro del cuerpo, dentro de nosotros. La pregunta es, ¿cuál es mi función? ¿Ok? Ahora vamos ahí mismo más adelante, vamos a regresar al 27, versículo 27 y lo leemos hasta el 28. 27 y 28. ¿Quién me ayuda ahí? 14, 12, yo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. So, ¿sí ven ahí que cada uno tiene una función según como Dios quiere? ¿Y con qué fin? Es de que Dios nos pone en el cuerpo de Cristo. O sea, ¿por qué estoy yo aquí? Ahorita Pablo también lo va a responder. Vamos a ir a la carta de Efesios. Capítulo 4, versículos 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. So, fíjense, según lo que dice Pablo aquí, cada uno de nosotros estamos en el cuerpo de Cristo con un fin, con un propósito para edificar al cuerpo de Cristo. O sea, si yo estoy aquí, es para el bien de ustedes. Si Luis está aquí, es para el bien de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función que desarrollar. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es mi función? ¿Soy un miembro activo o soy un miembro no activo? No estoy haciendo nada, ¿verdad? Porque si estamos aquí es por algo. Ahora, hay algunos que recién comenzamos y estamos aprendiendo a caminar aquí, estamos aprendiendo qué debo hacer, qué no debo hacer, ¿verdad? Pero debe llegar un punto donde tenemos que comenzar a trabajar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Colectivamente somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Y como, bueno, imagino que más adelante es así como nosotros podemos ver, identificar, exacto, identificar qué es lo que uno vive. So, ya hemos tocado este tema. No lo voy a tocar hoy porque estamos hablando sobre la identidad, no tanto de la función, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo saber yo cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Es qué es lo que a mí me atrae, qué es lo que se me hace fácil a mí hacer, qué es lo que se me hace fácil absorber.
lo que a mí se me haga fácil hacer, por ahí es donde Dios me ha dado ese talento, por eso es que se me hace fácil ese área y lo único es que tenemos que comenzar a desarrollarlo, pedirle a Dios que nos dé la guianza, ¿verdad? Hay gente que es buena para cantar, tiene voz para cantar. Entonces, ¿con qué fin Dios te dio una buena voz? Para ir al mundo y cantarle al diablo, cantarle al borracho, al mujeriego, ¿para eso Dios nos dio una voz? No. No, Dios nos dio una voz para cantarla a Él. Entonces significa que si tenemos una voz para cantar, entonces que por ahí está mi don, ahí está mi función dentro del cuerpo. Entonces es cuestión de ir preguntando y analizando nuestras vidas. Si no sabemos por qué Dios me tiene aquí, ir haciendo reflexión. ¿Qué es lo que se me hace fácil hacer? Y cuando lo identifico, ¿cómo yo puedo aplicarlo en el cuerpo de Cristo? ¿Ok? Quizás más adelante hablemos ya de un tema más específico en desarrollar los dones o talentos que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, queda claro que colectivamente somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza, es nuestro jefe, y por eso debemos someternos a la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es de que nosotros vivamos en obediencia al Padre. Si ustedes ven, la Biblia es lo que Yeshua, lo que Cristo enseñó. Primeramente lo enseñó con su testimonio y nosotros debemos seguir ese ejemplo que nos dejó. Amén. Ok. Ahora, una vez más, nuestra identidad colectiva. Punto número 2, la iglesia. ¿Ok? Punto número 2, la iglesia. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Aquí está, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces, si ustedes leen esto en contexto, cuando dice, y Él es la cabeza, el Él se refiere a Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, dice, que es la iglesia. Entonces, aparte de referirnos colectivamente como el cuerpo de Cristo, aquí se nos refiere como la iglesia. Así que cuando hablamos del cuerpo de Cristo o la iglesia son términos sinónimos, significan lo mismo. ¿Ok? Vamos ahí mismo a Colosenses, pero ahora al versículo 24. Unos versículos más después. A ver, ¿quién lo tiene? Sí. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. A ver, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? Vamos a ir a un pasaje más. Vamos a Efesios capítulo 1. Versículos 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. ¿Quieres leer, papi? Y está, 22. Y sometió las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El otro, 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. So aquí dice que lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Entonces aquí tenemos tres pasajes donde Pablo está identificando al cuerpo de Cristo como la iglesia. Esto indica que nosotros
Esta es nueva, mira. Aparte de ser cuerpo de Cristo, somos la iglesia. La pregunta para ustedes es, ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Por qué Pablo nos llama así? Es como un conjunto. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, Luisa dijo conjunto. ¿Alguien más quiere tratar de definir qué significa iglesia? El pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Congregación. Congregación. ¿Ok? ¿Viste? Bueno, para eso tenemos que ir a la lengua original. ¿Ok? So, la palabra iglesia, ¿ok? Viene del griego. ¿Y por qué del griego? Porque el Nuevo Testamento está preservado en griego. ¿Ok? Viene de... ¿Saben qué? Lo voy a poner mejor acá porque no lo voy a poder escribir. Viene del griego iglesia. ¿Ok? So, en español es iglesia y es traducido del griego eclesia. Ahora, ¿qué significa eclesia? Eclesia es una palabra compuesta en el griego. Son dos palabras. Ek significa salir. ¿Ok? Y eclesia viene del griego kaleo. ¿Ok? Y kaleo significa llamar. ¿Ok? Su eclesia viene de ek, salir, y eclesia, kaleo, de llamar. Entonces, ¿qué significa eclesia? Son los llamados a salir. O salir a llamar. No, los llamados a salir. Salir. ¿Ok? Entonces, esta palabra se aplica a un grupo de personas que han salido de un lugar a otro. ¿Ok? Su eclesia es un grupo de personas que han salido de un lugar a otro. En términos literales, son aquellos que han salido de sus casas para reunirse afuera. Entonces, por ejemplo, ustedes salieron de sus hogares y nos hemos reunido aquí. Ahí se está aplicando eclesia. Aquí estamos en Ajá. estamos en misa. Exactamente. Así es. ¿Ok? So, ese es en términos literales. Ahora también lo podemos aplicar espiritualmente. ¿En qué forma? En que nosotros hemos salido del mundo para ahora vivir para Dios. So, tanto literal como espiritual se aplica la palabra eclesia. Entonces, cuando Pablo está diciendo que nosotros somos la iglesia, significa que hemos salido. Literalmente salieron de sus casas y espiritualmente salimos del mundo. Y estamos ahora aquí reunidos. Amén. Entonces, eso es lo que significa la palabra eclesia, traducida de español, iglesia o en inglés church. ¿Ok? Ahora, para que vean ustedes que esto es así, vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios. Sí, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. So aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y aquí dice, por lo cual salid, ¿verdad? Ajá. Salid en medio de ellos y apartaos. Esa palabra apartaos significa santificar. Recuerden que la palabra santificar, santo, es algo que ha sido apartado. En nuestro caso, somos apartados del mundo porque hemos salido del mundo. Y dice aquí, no toquéis cosa inmunda, y yo los voy a recibir. Entonces, cuando salimos del mundo por voluntad propia, no porque alguien me está jalando, que a la fuerza, no, aquí recuerden que todo esto es voluntariamente. Si yo voluntariamente decido salir del mundo,
Dice aquí que Dios nos va a recibir. Y cuando hay más de uno que ha salido y se reúne, es la iglesia. Nosotros somos la iglesia porque hemos salido. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces continuaremos. Punto número 3. La iglesia primitiva. ¿Qué? La iglesia primitiva. ¿Qué significa el término iglesia primitiva? Old church. No necesariamente old, no es vieja. Primera, tal vez. Primera, ¿ok? Primitiva significa primero. So, cuando hablamos de la iglesia primitiva, significa la primera iglesia. Ahora, si yo les pregunto a ustedes cuál fue la iglesia primitiva, ¿cuál sería su respuesta? Bíblicamente. Hablando tradicionalmente, ¿cuál sería la respuesta tradicional dentro del cristianismo? ¿No? ¿Usted me quiere decir cuál es la primera iglesia? Ujú. Romana. Primero. No, la iglesia primitiva. ¿Cuál sería la iglesia primitiva? ¿A dónde fui? Como decir, ¿a dónde fui yo por la primera vez a una iglesia? No, yo digo, hablando bíblicamente, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la iglesia primitiva? ¿Cuál sería la respuesta? La que dejó Jesucristo. Ok, la que dejó Jesús, ok, hablando de los apóstoles y los discípulos, ¿verdad? Ahora, esa respuesta es la respuesta tradicional dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque es lo que se enseña. Por ejemplo, se enseña que cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando dice que estaban reunidos como 120 discípulos y desciende el Espíritu Santo sobre ellos, el cristianismo enseña que en Pentecostés, que es ese suceso del Espíritu Santo o Shavuot en hebreo, que ahí es cuando nació la iglesia. So, la respuesta común dentro del cristianismo es que en Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Y por eso le llaman la iglesia primitiva. Paso. Ujú. ¿Ok? Eso es lo que se dice. Es lo que se dice. Se dice. Lo que Ahora, enseñan. Ahora, como confirmación de esto, tenemos al Papa Juan Pablo II, que él dio una audiencia general en un miércoles 8 de julio de 1998. Él dijo lo siguiente: el Espíritu Santo da a luz a la iglesia. Este nacimiento en el Espíritu que ocurrió para toda la iglesia en Pentecostés se renueva para todos los creyentes en el bautismo. So, este Papa, siguiendo la tradición cristiana, enseña que cuando vino el Espíritu Santo fue cuando nació la iglesia. ¿Ok? Ahora, estoy citando al Papa para que vean que esto es lo que se enseña en el cristianismo tradicional. La cuestión es que si eso es lo que enseña la Biblia enseña que la iglesia comenzó en Pentecostés. Vamos a ver qué dice la iglesia, o más bien qué dice la Biblia. ¿Ok? Lo que dice la iglesia es que sí, en Pentecostés. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Para esto vamos a ir al libro de los Hechos. Capítulo 7, versículo 38. So, vamos a intentar descubrir bíblicamente cuál fue la primera iglesia, quién fue la iglesia primitiva. Hechos capítulo 7, versículo 38. Que lo tenga, dice. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que dar. Amén. So aquí, este es el capítulo 7 de Hechos. Si ustedes lo leen en contexto, se van a dar cuenta que es la defensa del evangelio por parte de Esteban, que era un discípulo, y él estaba defendiendo su fe en Cristo ante la élite religiosa.
Estaban fariseos, saduceos, o sea, esta élite religiosa. Y en este discurso, Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, dijo aquí en este versículo que Moisés estuvo con la congregación del desierto. ¿Ok? Ahora, si tomamos esa palabra congregación y vamos al griego original, nos vamos a dar cuenta que la palabra ahí es eclesia. So, con donde dice congregación, es la palabra eclesia del desierto. Que para mí, cuando In the dice desert primitivo, or del desierto. Es lo mismo. In the desert, del desierto. Del desierto. Sí, esa es. la palabra primitiva no es de esos tiempos, sino que primitivo es súper antiguo. Sí, sí. Desde antes de Cristo. O sea, no, Es lo que yo no me entendí que primitivo es like primitive from like. Miren, lo primero, right? Lo first. Yeah, like the dinosaurs. Exactamente. Okay. Eso es lo que... Ok, aquí no estamos hablando de los dinosaurios, ¿verdad? Ahí se fue muy atrás. Vamos a regresar un poquito más acá. Bueno, entonces aquí, cuando Esteban dijo que Moisés estuvo en la congregación del desierto, Esteban en griego dijo que Moisés estuvo en la eclesia o iglesia del desierto. Ahora, para confirmar esto, si alguien de ustedes tiene la versión King James, no la New King James, sino la King James, dice así, dice, this is he that was in the church in the wilderness. This is he that was in the church in the wilderness. Así es, ¿ok? So, en la versión King James, que es una de las más antiguas en inglés, dice ahí que Moisés estuvo en la iglesia del desierto. The church in the wilderness. Entonces, esta afirmación por parte de Esteban, quien estaba lleno del Espíritu Santo, indica que la congregación que Moisés lideró en el desierto fue la iglesia. En este caso, fue la iglesia primitiva. Oh. So, ¿cuál fue la primera iglesia? La del desierto. ¿Y cuál es la iglesia? Bíblicamente, esa fue la primera iglesia. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿quién fue la congregación o quién fue la iglesia del desierto que Esteban está afirmando que fue la primera iglesia? ¿Ok? Y para eso vamos a ir a la Biblia. Moisés con todos los que Vamos a Deuteronomio. los que estaban cautivos ahí y fueron liberados o cómo? Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 31:30. Vamos a descubrir quién fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, bíblicamente. Por eso hago énfasis en lo bíblico, porque una cosa es lo que el hombre nos puede enseñar por tradición, otra cosa es lo que la Biblia dice que es. ¿Ok? So, Deuteronomio 31:30, ¿qué dice ahí? Entonces habló Moisés a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ok, entonces, ¿quién era la congregación ahí? Israel. ¿Quién era la iglesia primitiva? Israel. No es en Pentecostés. Cristianos católicos todavía. No. Después salieron con sus inventos. Sí, yo he escuchado mucho que dicen que allí viene todo de Pentecostés. Los pentecostés tienen esa idea. Que allí viene todo, que allí se fundó. ¿En dónde? ¿En esta cita? Pentecostés. No es Pentecostés. La iglesia. O sea, esa es la tradición cristiana, Es lo que dicen, sí, es cierto. pero es una tradición, Ajá. una opinión, pero bíblicamente no es así. Dice. Vamos a Josué. Oh, eso va a ser un segundo testigo. Recuerden que siempre debemos intentar tener 2 o 3 testigos Josué. para todo. So, Josué capítulo 8, versículo 35. Vamos a ver cuál fue la congregación, la iglesia del desierto. 8:25. Ujú. Dice,
No hubo palabra alguna del todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. So, ¿se fijan? Una vez más, toda la congregación o toda la iglesia de Israel. Entonces, hermanos, la pregunta es, Extranjeros. ¿quién fue la iglesia primitiva? Israel. Amén. ¿Ok? Ahora, recordamos algo, que cuando Esteban dio estas palabras en Hechos capítulo 7, él dice ahí, si ustedes lo leen en el contexto, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Así que quien declaró que Israel es la iglesia primitiva fue Dios, fue el Espíritu Santo a través de Esteban. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al Espíritu Santo o al hombre? A Dios. Entonces, debemos tener esta visión bíblica y desaprender las cosas incorrectas que nos han enseñado y ir aprendiendo lo correcto según la Biblia. Amén. Ahora, desde la perspectiva hebrea, el concepto de iglesia o eclesia es Cajel. A ver, voy a borrar esto, lo voy a poner aquí arriba. So, tenemos aquí eclesia del griego, ¿verdad? So, esta viene del hebreo Cajel. ¿Ok? Cajel, ese es hebreo. Y Cajel significa una asamblea o una reunión. ¿Ok? Cajel significa una asamblea o una reunión. ¿Es griego y assembly o union? ¿Ok? Entonces, Cajel es un grupo de personas que se reúnen con un mismo espíritu, sentir y pensamiento. Por ejemplo, aquí, todos venimos con un mismo espíritu, mismo sentir, mismo pensamiento. ¿De qué? De aprender de la palabra de Dios, agradar a Dios, ¿verdad? Todos estamos en una misma sintonía. O sea, no creo que nadie de ustedes vino aquí a aprender de cómo hacer mecánica, ¿verdad? Yo sí tengo mi carpeta de mi carro. ¿no? Bueno, entonces todos venimos aquí con una misma mentalidad de estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un cajel, cuando nos reunimos con un propósito. Entonces, cuando combinamos las dos definiciones de estas dos palabras, podemos entender que la iglesia, que en hebreo es eclesia, en griego es eclesia, en hebreo es cajel, es un grupo de personas que han salido del mundo para reunirse con aquellos que comparten la misma fe. So, eclesia de salir y cajel de reunirnos con una misma fe. So, eso es lo que somos nosotros. Cuando Pablo dice que nosotros somos la iglesia, está haciendo referencia a esto. De que hemos salido del mundo y estamos reunidos con una misma fe. Amén. Y esto lo vamos a ver como ejemplo en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Nathan. Nathan. ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién lo tiene? Adelante. ¿Quién lo va a leer? No sé. Ok, acá. Ok. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad
de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. So, fíjense lo que dice aquí, que el Señor agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y quién era? Fíjense el lenguaje que usa aquí el libro de Hechos. Dice que estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común. Dice el 46, que estaban unánimes. Dice que comían juntos. ¿Ven? Eso es lo que es la iglesia. Estos habían salido del mundo y se reunían con sus hermanos de la misma fe, y estos eran la iglesia a la cual Dios añadía cada día. Amén. Entonces, una vez más, ¿quién es la iglesia primitiva? Israel. Muy bien. ¿Una pregunta, algún comentario antes de continuar? ¿No? Pues no estoy así como estoy entendiendo es de que, o sea, nosotros venimos aquí a venirnos, salimos del mundo para estar pues en una, se puede decir, una iglesia, y aparte también somos las ramas, que pues somos los sentidos que nos estamos integrando, ramas, ¿no? Pues del árbol del Señor. Yo estoy como entendiendo. Muy bien. Yo estoy cuidado con las cosas. Ok, punto número 4. Los integrantes de la iglesia primitiva. Los integrantes de la iglesia primitiva. Gracias al discurso de Esteban, entendemos que la primera eclesia o cajel fue la congregación de Israel que salió de Egipto. Ahora, ¿quién formaba parte de esta iglesia de Israel? ¿Ok? ¿Quién formaba parte de esta iglesia primitiva de Israel? Vamos a ir a Éxodo, capítulo 12, versículos 37 al 38. Vamos a ver quiénes eran los miembros de esta iglesia de Israel. De esta iglesia que estuvo en el desierto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado. Amén. Entonces, de acuerdo a estos versículos, dos tipos de gente salieron de Egipto. ¿Ok? ¿Cuántos? Dos. En el versículo 37 menciona los hijos de Israel. Y luego el versículo 38 dice, y una gran multitud de toda clase de gente. Sabemos que los hijos de Israel eran las 12 tribus de Israel, pero ¿quiénes eran esta gran multitud de toda clase de gente que salió con ellos? ¿Ok? ¿Por qué? Porque quizás comúnmente se nos ha enseñado o hemos creído que solamente fue Israel que salió de Egipto, pero no solo fue Israel. Dice aquí que fueron los hijos de Israel y una multitud de toda clase de gente. Entonces, ¿quiénes son esta multitud? No dice. Sí dice. Toda clase de gente. Los que vivían en esas naciones, las personas No que dice los extranjeros. no judíos, no hebreos, o sea, no. Exactamente. Entonces, Israel journey. los hijos de Israel eran unos y luego dice toda multitud una multitud de toda clase de gente. Ah, exactamente. En este grupo había egipcios
Pero también había otros tipos de egipcios. Y dice, no solamente dice los hijos de Israel y egipcios, dice gran multitud de toda clase de gente. Eso da a entender que habían ahí, Mixteado. esa, Y Estados Unidos, de todas partes del De mundo. todas las naciones, por decirlo así, Sí. de todas las naciones. Ya. exactamente, de esas naciones que en ese entonces existían, había que vivían ahí en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era la potencia mundial, era donde estaba la prosperidad y la gente que busca la prosperidad, como nosotros aquí pues, venimos a este país buscando la prosperidad, lo mismo ocurría en ese entonces. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando el Dios de Israel demostró su poder por medio de las 10 plagas, ¿qué dijeron los gentiles? ¿Qué dijeron aquellos que no eran Israel? Dijo, wow, este Dios es más poderoso. Digamos al Dios de Israel. Vámonos con ellos porque es más poderoso, es fuerte. Entonces, cuando salió Moisés con el pueblo de Israel, a ellos se le unieron una gran multitud de toda clase de gente, lo que hemos descubierto que se le llaman gentiles o en inglés gentiles. Entonces, lo que entendemos es de que la iglesia del desierto se componía de israelitas y gentiles que se mezclaron. ¿Ok? Y vamos a ver esto según las escrituras, que así es. Vamos a Números, capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a adorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Amén. Eso que dice ahí, la gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los israelitas. Israel. Y los extranjeros son los gentiles. Entonces, esta congregación de Israel en el desierto, la iglesia del desierto, eran extranjeros israelitas mezclados. Vamos a otro pasaje de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 10 al 12. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tus campamentos, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová Dios concierta hoy contigo. Amén. Entonces aquí Moisés le está hablando al pueblo de Israel y da una lista de estas personas que estaban en la presencia de Moisés, porque él les está dando este discurso, y dice, a los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros hijos, vuestras mujeres. Ok, so todos estos son los israelitas. Dice, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. ¿Para qué? Toda esta lista de personas que acaba de citar aquí el pasaje, el versículo 12 dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios. Entonces, ¿quién formaron parte del pacto que Dios hizo con Israel? Exactamente, los israelitas y los gentiles que se mezclaron. ¿Ok? No solamente fue Israel que salió de Egipto, solamente fue Israel la congregación en el desierto, no solamente fue Israel que recibió el pacto de Dios en el monte Sinaí, sino que en medio de ellos estaban los
gentiles que abrazaron el Dios de Israel. Bueno, y también si uno se pone a pensarlo, también por eso fue fácil que cuando Moisés subió por los mandamientos, ellos pues se corrompieron, ¿Sí? porque pues había un grupo de todo había ahí. Ya hubo Por un eso- inventor ahí. de adorar. Y el que sigue, Tradiciones. sigue y ya, Sí. rápido. Ok. Entonces, a través de este pasaje entendemos de que fue Israel con los gentiles que recibieron el pacto del Sinaí, ¿verdad? Entonces, esto también implica que cuando Dios dio su ley, su Torá, la dio para quién? Los miembros del pacto. ¿Y quién eran los miembros del pacto? Israelitas y gentiles. Así que esta iglesia del desierto recibió el pacto y recibió la ley. Y la ley era igual para los israelitas y para los gentiles que se habían incluido. Eso también está en la Biblia. Vamos a Números 15. Números 15, versículos 15 al 16. Que no tiene Números capítulo 15, versículo 15 al 16. I'm slow. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Amén. So aquí dice un mismo estatuto y una misma ley. La palabra ley, si lo buscan en el hebreo, es la palabra Torah. So una misma Torah será para el natural israelita como para el extranjero que mora en ustedes, con ustedes. Entonces, esta iglesia que se componía de israelitas y gentiles tenían la misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque eran parte del mismo cuerpo, eran parte de la misma iglesia. Si son parte de la iglesia, entonces reciben el pacto y reciben la ley. Vamos a Éxodo capítulo 12. Versículo 49. Éxodo capítulo 12, versículo 49. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Amén. La misma Torah. La misma ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una iglesia. Es una congregación. No está la iglesia de los israelitas y la iglesia de los gentiles, ¿verdad? No está el pueblo israelita y el pueblo gentil. No. Dios solamente tiene un pueblo. Y ese pueblo es el que recibió el pacto, es el que recibió la ley. Así que los dos son iguales. Amén. You mentioned Torah a couple of times. That's their law. The Torah es la ley de Dios. Right, the law. Uh-huh. The Torah means instructions, it means laws So it's the instructions. that God gave them. Okay. Right. Okay. Entonces, la razón del por qué Dios demandó que los gentiles que se habían agregado a Israel guardaran la misma Torá fue porque estos gentiles habían sido injertados a la iglesia de Israel y eran contados como parte del pueblo de Israel. Ellos, por la fe, decidieron salir de Egipto. ¿Recuerdan salir? Okay. Por la fe salieron de Egipto y de sus comodidades para ir tras el Dios de Israel y formar parte del pueblo santo. De modo que estos gentiles recibieron una nueva identidad al llegar a ser parte de la congregación o Israel
del desierto. Ahora bien, el hecho que el pueblo de Israel llegó a ser una iglesia compuesta de israelitas y gentiles no fue por casualidad. ¿Ok? No fue porque, no es que Dios dijo, mira qué bonito que decidieron agregarse al pueblo. No, recuerden que Dios ya conoce todo. Dice que Él sabe el fin desde el principio. Entonces, el hecho de que los gentiles decidieron ir y unirse a Israel no es algo que le tomó de sorpresa a Dios. Más bien, ya estaba en los planes de Dios que la iglesia primitiva iba a ser de israelitas y gentiles. ¿Cómo sabemos esto? Porque es lo que la Biblia registra. Vamos a Génesis. Me voy a borrar esto. Génesis, capítulo 28, versículos 1 al 3. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las niñas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces, fíjense aquí. Aquí está hablando Isaac a su hijo Jacob. De Jacob salieron las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, a Jacob se le está diciendo que él iba a ser fructífero, iba a multiplicarse, dice, hasta llegar a ser una multitud de pueblos. No dice pueblo en singular, dice pueblos en plural. Entonces, esto es una profecía que en el futuro los hijos de Jacob, que viene siendo el pueblo de Israel, iban a convertirse en pueblos. No solamente un pueblo, iban a ser pueblos. ¿Por qué? Porque Dios estaba mirando que cuando salieran de Egipto iban a ser pueblos uniéndose en uno solo. Ahora, para confirmar esto, vamos a Génesis 35, versículos 10 al 11. Génesis 35, versículos 10 al 11. Y le dijo: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de los lomos. Amén. Entonces ahora en este pasaje tenemos a Dios quien le está profetizando al mismo Jacob y le dijo, una nación y conjunto de naciones saldrán de ti. Se entiende que la mención de una nación es en referencia a la nación que salió físicamente de Jacob. ¿Cuál es la nación que salió de Jacob? ¿Qué nación salió de Jacob? Israel. Israel salió de Jacob, ¿verdad? Pero, ¿quién es el conjunto de naciones que igualmente saldrían de Jacob o Israel? Porque dice el texto, una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti. Las 12 tribus es Israel. So, esa es la nación de Israel. Pero ¿quién es el conjunto de naciones? En plural. ¿Ok? ¿Quién creen ustedes que es este conjunto? Los gentiles, porque las naciones son los gentiles. Así que aquí también está profetizando que de Jacob iba a salir una nación y un conjunto de naciones. Igual, Dios mirando en el futuro que los gentiles se iban a unir. Ahora aquí, algo interesante de esta frase, en la Reina Valera dice conjunto.
de naciones, ¿verdad? Ujú. Ahora, esta frase, si lo miramos en el hebreo, en su idioma original, dice Kahel Goim. ¿Se recuerdan qué significa la palabra Kahel? Reunión. Reunión, y es iglesia en hebreo. ¿Y qué es Goim? Son los gentiles. Entonces, esta parte, esta frase, se pudiera traducir que Dios le estaba avisando a Jacob, hey, de ti va a salir Israel y también va a salir una iglesia de gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles se iban a unir a la iglesia de Israel. So, miramos todo esto cuando vamos detrás de la traducción, que todo esto tiene sentido. No es algo nuevo. Simplemente que cuando leemos las escrituras, quizás tenemos otras perspectivas, otros entendimientos que no nos deja ver esto. Simplemente no sabemos. Exactamente, no se sabe, Hay ¿verdad? un versículo que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Así No hay nada nuevo. Todo lo que fue, Es será y se repite. Exactamente. nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Entonces, con todo esto entendemos de que lo que dijo Esteban, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es totalmente verdad. Que la iglesia comenzó en el desierto, con Moisés y con el pueblo de Israel. Esta es la iglesia primitiva, la primera iglesia. And other nations are with them. Exactamente. Y las naciones que se unieron al pueblo de Israel. Amén. Así que, a pesar de que en el cristianismo moderno se nos ha enseñado incorrectamente de que la iglesia comenzó en Pentecostés, ¿verdad? Hoy sabemos que esto no es así, que la iglesia inició desde antes. Y esto es gracias a la evidencia bíblica, porque lo que les he presentado ahora no es mi opinión, no es historia, no es nada, es directamente lo que dicen las escrituras. De modo que la iglesia original fue compuesta de israelitas y gentiles, y la iglesia de hoy sigue siendo de israelitas y gentiles. ¿Por qué? Porque es la misma iglesia. ¿Verdad? Al menos que alguien de aquí sea de judío entre nosotros, ¿verdad? Pero creo que la mayoría aquí somos gentiles. Y nosotros somos parte de la iglesia porque hemos sido injertados, como dijo Pablo, Romanos capítulo 11. Así que nuestra identidad colectiva es la iglesia de Israel. Esa es la iglesia verdadera. Espiritualmente. Espiritualmente. No de carne y sangre, sino que espiritualmente. Así es. Así que por el día de hoy, aquí donde vamos a dejar el estudio, esta es la parte 1, vamos a seguir estudiando y profundizando más para entender quién somos como iglesia. Hoy aprendimos que somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Aprendimos que la iglesia son los que salen, ¿verdad? De sus casas, salen del mundo también para reunirse. Y aprendimos que la iglesia primitiva no inició en Pentecostés, no inició con Moisés y el pueblo de Israel. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? La perspectiva que tiene el cristianismo moderno, como le llaman, es de que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto era para nada más para los judíos, pero que Jesús vino a ser una nueva iglesia, o sea, una... Eso vamos a hablar en el próximo estudio. Exactamente. No, sí, es que está eso. Ellos creen que incluso yo lo he escuchado, que el antiguo pacto fue para Israel y el nuevo pacto es para los gentiles. El antiguo fue el pueblo de Israel, ahora es el pueblo gentil. Y que ahora es los gentiles. Pero, ¿es lo que enseña la Biblia?
Sí, Ari. Tenía una pregunta. Sí. Ok, bueno, tengo una amiga que es católica, vive en Arizona. Yo soy cristiana. Ok. Yo fui a iglesias católicas desde que estaba chica. Mi mamá me llevó aquí a la iglesia del Guardian Angel. Ahí nos llevaba cada sábado a estudiar clases. Y me acuerdo que estábamos en el salón con las monjitas. Yo me creí así, el grupo Catholic, but then later on I started mirando que pues había otros, mormones, testigos de Jehová. Yo fui a todos esos, Ok. porque no hay nada mejor que ir a ver y tener la información Exactamente. hasta que una persona me diga, oh, mira, esto es así, y yo no sé qué es eso. Ujú. So anyway, al punto es esto, esta muchacha, esta señora, es muy católica, por decirlo. Yo no le llevo la contra, ni tampoco le digo cosas, no. Pero ella me dijo el otro día, qué es lo que significaba católico. ¿Usted me puede decir qué significa Sí, católico? católica significa universal. Ok. Me dijo que Jesucristo, porque ella le dijo a una señora que Jesucristo es Christian, que no es cristiano, que es católico. Yo lo busqué en el definition que es católico, que es universal. Ujú. Entonces yo le dije, bueno, Ramona, ¿tú entiendes que lo que quiere decir eso? No quiere decir que Jesucristo es... Ella le quiso hacer entender a la señora que él es católico. Ok. Y yo le dije, ¿de dónde agarras esa información? Dice, pues, eso es lo que quiere decir. Es católico, es universal. Y Jesucristo es universal. Ok. Ella quiso decirme eso. Pero, ¿qué es Jesucristo? Esa es una muy buena pregunta y la cuestión es de que bíblicamente Jesús no fue católico ni tampoco fue cristiano. Exactamente. Eso Ni uno del otro. Jesús fue un judío, ¿verdad? Es lo que dice las escrituras. Circuncidado al 8º día, subía con sus padres a celebrar las fiestas, guardó la Torá como manda su palabra. ¿Y cuál fue la misión de Cristo? De enseñar al pueblo que la religión que ellos habían abrazado estaba incorrecta y que tenían que regresar a la palabra de Dios, porque los mandamientos de hombres que se habían infiltrado los estaban apartando de los mandamientos de Dios. Entonces Jesús no vino a enseñar el cristianismo ni el catolicismo, que vino 4 siglos después de Cristo. 300 años. Entonces, que Jesús vino a reformar. Y es lo que vamos a aprender en el próximo estudio, no se lo pierdan. Vino a reformar lo que el ser humano había destruido, corrompido, distorsionado, ¿ok? Porque Yeshua dijo, no crean que he venido para abrogar o destruir la ley de los profetas. Y dijo, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Para enseñar a ustedes cómo es que el Padre quiere que ustedes vivan. Entonces, para terminar esto rápido, para no seguir. Adelante. Yo le dije a ella que ninguna religión va a salvarla a ella, Exactamente. porque ninguna religión dice pues, que no nos vamos a ir a Dios porque somos católicos, cristianos, testigos de Jehová, Protestantes. Que no vamos a hacer eso, pero ella le quiso decir a esa señora que Jesucristo era católico. Y yo le dije, pues, ahí sí me puse un poquito porque no me puse enojada ni nada. Ahí sí le puse un poquito fuerte con ella. Le dije, no puedes decirle a la gente ni personas que llegan a tu iglesia, porque eso no es correcto. No es católico, no es cristiano, no es ninguna religión, porque ninguna religión te va a salvar a ti. Sí. Pues eso no va a ser. Sí. Quería Sí, claro. Eso fue muy fuerte. O si estoy correcta o si no estoy correcta, porque en ese caso yo me tengo que Claro. irme yo misma. Como todos. Sí, no. Incluso los católicos dicen que ellos son la iglesia original. Oh, sí, pero no. ¿Verdad? Ahora, bíblicamente, ¿ellos son la iglesia original? Acabamos de No. ver. Y Israel es la iglesia original. ¿Amén? Así que, pues cada quien puede tener sus opiniones, Sí. sus tradiciones.
se respeta, Ya, ¿verdad? claro. Pero la cuestión es cuál es la verdad. Y para encontrar la verdad vamos a lo que está escrito, porque ahí nos va a enseñar la verdad. Como el día de hoy aprendimos que la verdad es que la iglesia primitiva es Israel. Es lo que le dije a ella cuando yo hablé con ella, le dije de que nosotros para entender un texto usamos el contexto y usamos testigos, testigos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ajá, sí. Porque tiene que haber testigos para poder entender si eso es verdad. Sí. Porque no la opinión, lo que dijo Pablo, porque lo que dijo Pablo se puede torcer, como dice. Sí. Pues podemos tratar de torcerlo, pero si vamos a la raíz de lo que Pablo está hablando, ahí entendemos de qué es lo que nos está dando a entender. Sí. Él está hablando con personas que entienden de qué les está hablando. Exactamente. Sí. Eso es lo que yo le había dicho antes de que llegaste. Eso es verdad, de lo Sí. que estábamos hablando, porque yo a veces tengo dudas y debo, como yo le dije a la Pregunta, hace muchas preguntas y es bueno. Ella hace muchas preguntas. Mira, ¿por qué no vas a porque aquí puedo estar que todo el día estoy en mi trabajo y gente, no podemos seguir hablando de eso. Y lo estoy deteniendo de lo que debe de hacer. Y y yo le digo a él, porque yo tengo personas, por ejemplo, tengo una amiga que dice, pero ¿quién escribió la Biblia? Pues, entonces, ¿y cómo yo sé? Son personas que no tienen la menor idea, yo le puedo estar explicando, pero necesita a veces personas así que empiecen a conocer por qué fue escrita, quién lo escrito, cuándo se escribió, cosas así, alguien experto como usted. Sí. Porque Bueno, no soy ningún experto, pero sí procuro estudiar. o sea, una persona más de conocimiento que Sí. personas como yo, como mi amiga, que porque ella no cree, dice, pero no nomás, yo estaba oyendo algo en el radio, en el carro, que dice, no nomás es decir, creo en Dios, creo en Dios, que Dios te bendiga, creo en Dios, pero realmente, ¿qué crees en Dios? ¿Estás caminando Sí. en los pasos de Dios o nomás dices, creo en Dios? Sí, incluso el apóstol Santiago dijo, aún los demonios creen y tiemblan, dice. Entonces, no solamente es creer, porque el diablo cree que hay un Dios, los demonios creen que hay un Dios, pero ellos no obedecen a Dios y esa es la diferencia, Sí. ¿verdad? Entonces, la diferencia correcta es la obediencia que va de la mano con las obras, que lo que yo vivo es que demuestro que yo tengo fe en Dios. Sí, ¿verdad? porque su mamá va a la católica todos los días. Su vida de su mamá ha sido muy corrupta. En tiempos pasados tiene como 77 años por ahí. Y dice, yo no entiendo a mi mamá porque sale de la iglesia y luego sale aquí hablando majaderías con nosotros. ¿Ok? Y ¿Sí? nosotros somos sus hijos. Y viene diciendo palabras y cosas así. Y luego se va a la iglesia y luego sale y le digo, bueno, tú oras por tu mamá. Ya. Y lamentablemente es lo que es la religión. La religión nomás aplaca la conciencia. Dice, ok, porque vas a misa, porque vas a la iglesia, está bien. Pero no, es lo que dice la Rezaste Biblia. tu Padre Nuestro, ya rezaste tu Santa María, ya, tu mente se tranquilizó, puedes seguir la vida como bien. Esa es mi pregunta también. Dice la Biblia que tampoco no hay que rezar como parabólico, like a parable. No sé si Dice, Como repetitivo. dice, por ejemplo, yo antes yo quería en ir a confesarse con el sacerdote, pero el sacerdote tiene pecados igual que yo. Sí. ¿Quién es él? ¿Quién es él que yo me voy a ir a sentar ahí en una caja a hablar de mis pecados? Y lo que me va a decir, ok, mira, mija, tú pecaste, fue la última vez que tú fuiste a confesión, hace un año, vas a decir 10 Aves Marías, 10, el otro, ya tus pecados están borrados. Pues no es así. Yo después que crecí, yo entendí que eso no es correcto. Entonces dicen, no hay que, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yo me las conozco todas, porque me las hablaban, me las decían cuando estaba chica, antes de dormir, y esto, lo otro, Hail Mary, full of grace, all those. Pero realmente, ¿cómo se debe de hacer? ¿Cómo se debe de...? Sí, dijo Cristo en Mateo capítulo 6, dice, cuando ustedes oren, no oren como los paganos, que ellos creen que por su repetición de palabras, creen que van a ser escuchados. Entonces, no, la cuestión no es estar repitiendo lo mismo, como que si Dios fuera sordo.
O que Dios no tiene buena memoria, que se le olvida. Porque tú estás, Sí. usted está diciendo los 10 veces, yo nomás mi hija necesito que usted me diga una vez. A ver, Dile ¿qué que es? entiende, y ya. Yo no tengo Alzheimer's ni tampoco tengo demencia, yo estoy perfecto. Y Dios está aún más perfecto todavía. So, con una vez que oremos, con eso es suficiente. Arrepentimiento. ¿Cómo es esos rezos son católicos o son en la Big Porque yo no los he mirado aquí. Sí. You know, Pues, o sea, obviamente se requiere un estudio sobre lo que es la oración, más en profundidad, pero en un resumen, pues no estar en repeticiones, porque eso no tiene sentido. Y es hacerlo del corazón. Es como la palabra oración tiene que ver con una conversación. Así como estamos conversando, yo no le estoy repitiendo lo mismo. no, ya sería. ¿Verdad? Entonces es lo mismo con Dios. Por la noche. Sí. Igualmente con Dios, es tener una conversación, Ajá. ¿verdad? Pero en el futuro vamos a tener una clase sobre eso. ¿Ok? Hermano, ¿usted va a decir algo? No, usted lo dijo de último. Es como, en la oración es como cuando usted está con alguien, igual como estamos hablando acá, pero nada más que es algo como más privado, como que, o sea, siempre tener esa fe que es- Exactamente, y es intimidad con Dios, ¿verdad? Así como hay ciertas cosas que yo puedo hablar con mi esposa enfrente de mis hijos y otras cosas que yo tengo que hablar con ella en la recámara en privado. Entonces, es lo que dijo Jesús, ustedes no vayan a las calles y comiencen a orar para que todos vean que ustedes son los grandes santos. Métete en tu recámara secreta y ahí en lo secreto habla con tu Padre. Y lo que tú hables con tu Padre en lo secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Entonces, o sea, hay maneras de hacer las cosas y maneras de no hacerlo, que más adelante vamos a hacerlo. Yo una vez hice una semana, hice un, ¿cómo se llama? Fast. Ayuno. Pues 7 días. Ujú. Yo hice un ayuno por 7 días, no comí nada. Wow. Agua. Ajá. Me sentí bien. 1 hora y todo, ¿verdad? Nada me pasó. Y eso es para que todo tenga una buena clara de mentalidad. ¿Sí? Pero mucha gente no hace eso Ujú. porque también es bueno para el cuerpo. Entonces, esa es otra cosa de que también dicen que si uno hace su limpia fasting, el Satanás o el diablo no le gusta eso. Ujú. Es cierto eso porque en el libro de los testigos de Jehová hay 33 escrituras que sacaron, hicieron su propio libro. Claro. Y eso es uno de los escrituras that they took off. Ok. So, eso de fasting no está en el libro. Sí, pues es que cada religión va a acomodar las escrituras a su conveniencia. Ahora, bíblicamente el ayuno, pues sí, ¿verdad? Es para, tanto, primordialmente es para nuestra vida espiritual y obviamente también la ciencia ha descubierto que también tiene buenos resultados físicamente. So, Satanás puede escuchar lo que estamos hablando ahorita Sí. y Dios también. Pero si lo hacemos en secreto, sin hablar, no puede saber nuestra mente, ¿verdad? Pues la Biblia dice que el único que es omnisciente, que todo lo sabe, es Dios. Es el único ser, Okay. si le podemos llamar así, que tiene la habilidad de la omnisciencia. Es que Satanás tiene trabajadores que trabajan Sí. para él. Ahora, sí, entonces siendo que Satanás no puede estar en todo lugar, pues él usa sus demonios para venir y decir, oh, mira, aquí Luis está haciendo esto y esto. Ah, bueno, por ahí le vamos a atacar. Y Luis tiene que estar en la brecha, no, vamos a orar, vamos a ayunar para que los dardos del enemigo no vengan. Amén. Okay. Y si vienen, están preparados espiritualmente para no hacernos caer. Okay. Amén. Bueno, regresando al tema sobre la iglesia primitiva, ¿alguien más tiene una pregunta, algún comentario? Quizás los que estén en Zoom o los que están aquí. ¿No? Claro. ¿Quedó claro? Bueno, hermanos, entonces vamos a concluir, vamos a despedirnos. Los hermanos que están mirando la grabación, ahí los que estaban en Zoom, Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.